cosas tienen su explicación de una manera histórica. Así que nosotros vemos que en todas partes del mundo hay diferentes tipos, no solo de religiones, sino hasta una variedad de arquitectura en las iglesias, como la Catedral de San Basilio en Moscú, algunas iglesias aquí como en Estados Unidos, diferentes arquitecturas, pero la gente se pregunta cómo, cuál es la verdadera religión. Y aquí tenemos nosotros una iglesia, podría decir casi igualito a una iglesia de pastoreé de habla inglesa en Newport, New York. Así era un poco más pequeña, pero la arquitectura era similar a esta. Así que alguna vez se ha preguntado, ¿cómo puedo yo encontrar la verdad? Por supuesto que esta pregunta se la hacen las personas que no tuvieron la dicha y la oportunidad y el privilegio de nacer dentro de la verdad, dentro de la iglesia remanente. Entonces siempre está esa pregunta y la mayoría de la gente está confundida por la formación desorientada de tantas iglesias o religiones. Hay confusión en las personas que no tuvieron el privilegio de conocer desde el principio la iglesia verdadera. La Biblia explica la raíz del mal y nos ayuda a salir de la masa de confusión. Jesús dejó una sola iglesia, una sola fe, una sola palabra, y la gente pregunta si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? Entonces la palabra de Dios dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas. O sea que si hubo cambios, el Señor nunca reveló esos cambios en la Biblia y esos cambios nunca han existido. Entonces, al final, en la época en que vivimos, nosotros podemos encontrar la razón de estas cosas porque Dios la ha revelado. Yo quiero decirles en esta mañana que así como hoy un día histórico, donde estamos aquí reunidos, un día que queda para marcado en nuestras vidas en un recuerdo hermoso de juntos a orar al Señor, no solo estamos viviendo este momento, sino que nosotros somos partícipes de la generación de este mundo que está pasando por unos momentos más, digamos, críticos de la historia de la humanidad, los tiempos en que nosotros vivimos. Así que el Apocalipsis, o libro de revelaciones, el último libro de la Biblia para la última generación de hombres y mujeres, nos explica muchas de estas cosas. Y dice en Apocalipsis, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. Es importante saber de qué. Se buscó en el cielo, en la tierra y no se encontró ninguno. Seguramente algunos, podríamos decir, un ángel podría haber hecho sugerencias o alguien. ¿Por qué no Sansón, si es el hombre más fuerte? Pero no, él le gustaba andar en terreno del enemigo. ¿Por qué no Abraham? Y entonces siempre aparecía que tenía un error, algún defecto, y no se halló ninguno. Y tampoco se halló ninguno en el cielo, no porque en el cielo y los seres de otros planetas sean capaces de abrir el sello, desatar los sellos, sino que tenía que ser alguien que fuera ilimitado, alguien que conoce lo humano, lo divino primero y lo humano, alguien que vivió toda esa experiencia y que es victorioso. Entonces, nosotros vemos algo interesante aquí, que en profecía lo que se oye es diferente a lo que se ve. Él oyó acerca, a él le fue dicho que oyó que era el león de la tribu de Judá, pero cuando miró, era un cordero. Y es exactamente lo que ocurre a veces en profecía. En un capítulo de la Biblia se habla de una multitud que nadie puede contar. Perdón, se habla de un número, 144,000, y después se ve que es una multitud que nadie puede contar. Así que Cristo, el Cordero de Dios, el victorioso, es el que es digno de desatar en los 7 sellos. Dice la palabra de Dios que él abrió primero uno de los sellos en Apocalipsis 6:1. Y en estos sellos se encuentran estos 4 sellos, la historia del cristianismo,
la cual es revelada en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré. Y dice, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dar una corona y salió venciendo para vencer. Dice que tiene un caballo blanco, que tiene una corona y que salió venciendo para vencer. La parte del color blanco significa una fe vencedora y también significa el color blanco representa una fe pura. Así que este caballo blanco dice, representa a la iglesia primitiva. Dice, si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro, Colosenses 1:23. Dice, si en verdad permanecéis fundados en la fe y en la verdad, diría yo, entonces Satanás lo que quiere es lo contrario. Por eso es bien difícil en los tiempos en que vivimos, aún dentro del remanente, encontrar verdades puras, porque muchos predicadores quieren ser predicadores populares o predicadores que hagan emoción a la gente o que dejen una buena imagen y realmente perjudica la verdad pura. Yo diría, por ejemplo, como el caso mío, soy un predicador impopular porque no estoy interesado ni en imagen, ni que la gente esté contenta, ni satisfecha, ni que oigan lo que quieran oír, sino estrictamente la palabra de Dios. Y entonces los discípulos tienen que permanecer fieles a las verdades que Jesús le dejó. Y ellos así lo hicieron. Permanecieron en la verdad y enseñaban la verdad. Y así fue como dice también, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así como de hombres como de mujeres. Decían los que creían en quién, en el Señor, porque los discípulos eran cristocéntricos. No puede existir un evangelio sin Cristo y las buenas nuevas de salvación es Cristo Jesús. Por eso es que Cristo debe ser exaltado, glorificado y puesto en primer lugar en cada sermón, en todo lo que haga la iglesia y lo que se haga con la intención de predicar, porque así debe ser. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, decían los discípulos. Así que este caballo blanco, la iglesia pura, existió entre el año 31 de nuestra era, después de Cristo, hasta el año 100. Fue el periodo de una fe pura, el primer sello. Pero como digo, Satanás tiene su estrategia. Se abre el segundo sello. ¿Y qué ocurre? Sale otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este periodo, un periodo de sangre que podríamos llamar una fe manchada o teñida en sangre, ocurre cuando Satanás, al no poder doblegar a la iglesia, utilizó la persecución del Imperio Romano contra la iglesia. La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Por todo el imperio eran perseguidos como delincuentes. En este estadio que permanece allí, o escenario donde empezaron sufrir los cristianos y también debido a que algunos cristianos se defendieron de las bestias, aparecieron lo que se llamó y se conoció como los gladiadores. Así que eran quemados en la hoguera o eran devorados por animales, ante el desenfreno y alegría de los paganos. Nunca vimos nosotros esa época de persecución y tampoco la vamos a vivir porque las promesas es de que Dios nos protegerá en los lugares donde llegue a haber una persecución. Y si no hay persecución, no debemos de confiarnos que es que no viene todavía Jesús, porque Él puede aparecer de un momento a otro como ladrón en la noche, como dice la palabra de Dios. Entonces, el caballo rojo es el periodo entre el año 100 y el 323 de nuestra era. Una fe teñida de sangre, el cual es el segundo sello. Y esa gran cantidad de sangre derramada por los mártires hizo que la iglesia creciera más, fuera más fiel y hubiera más cristianos. Satanás ese método no le sirvió. Entonces, con ese método no le sirvió y ahora tiene otra estrategia. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denaro y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Aquí se presenta una fe comprometida. La iglesia cristiana ha crecido,
El Imperio Romano estaba amenazado por las hordas bárbaras y los cristianos dirigentes habían ya cambiado porque no han seguido los consejos del apóstol Pablo en cuanto a permanecer firme, ¿sí? Entonces ellos comprometieron su fe porque el ser humano siempre tiende a ir hacia el orgullo, hacia la exaltación. Pablo les dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Al pasar el tiempo, la gente que tiene, muchas veces la gente tiene como un sentido de idolatría y otros tienen sentido de que los adoren prácticamente. Empezaron los obispos de aquel entonces, los que eran obispos cristianos, a tener autoridad y empezó todo a cambiar. Satanás empezó a infiltrarse y empezó la iglesia a comprometerse. Cosas perversas, cosas diferentes a la Biblia entraron en la iglesia y la iglesia se crecería y se volvería popular. Ya era una iglesia cómoda, no era una iglesia perseguida. Constantino necesitaba personas y aceptó, le dijo a las personas, él se convirtió falsamente al cristiano, aunque el padre él era un sacerdote pagano. Y fue así como mandó a hacer muchos escudos con cruces para que los cristianos se unieran al ejército y combatieran contra las hordas bárbaras. Entonces, dice la Biblia, hablando de ese poder, a causa de la predicación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea que esa obra de Satanás, a través de Constantino y los líderes cristianos ambiciosos, llevaron a que el imperio se fortaleciera momentáneamente, ¿no?, contra las hordas bárbaras, y los líderes cristianos, el emperador se ganó el corazón de los líderes cristianos ambiciosos. Y cuando tenemos líderes cristianos, ahí tenemos líderes cristianos ambiciosos, más el emperador Dios, adorador del sol, sistema pagano de Júpiter, aunque él se hizo pasar y de que se ha convertido al cristianismo, da como resultado una iglesia cristiano-pagana, una iglesia impuesta en territorio imperial, porque el que no aceptó esa unión y todo lo que empezó a salir de allí fueron perseguidos. Y los países de Europa llevaron esta nueva y universal religión a otros países. España la traería a Latinoamérica. Portugal la llevó a los países de habla portuguesa que están en África. Y así se fue expandiendo. La salvación a través de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Ustedes saben que en la iglesia católica hay requerimientos, hay sacramentos. Y muchas veces una persona de cultura católica se convierte al adventismo, a nuestra iglesia, y entonces ellos a veces automáticamente tratan de identificar cosas de la iglesia como si fueran sacramentos, pero nosotros no tenemos sacramentos. La ley de Dios fue abandonada y ha sido combatida hasta hoy. La estatua de Júpiter se le empezó a llamar Pedro. Se le cambió el nombre por Pedro, aunque Pedro, el apóstol Pedro no conoció Roma o algunas estuvo ahí, la Biblia no registra, pero a esa estatua de Júpiter le pusieron Pedro. A la divinidad Isatar y a su hijo Tamuz, les cambiaron los nombres por Virgen María y Niño Jesús. Y las imágenes de Isatar y Tamuz continúan siendo adoradas con otros nombres en la nueva iglesia. Así que dice la palabra de Dios, no te harás imagen de ninguna cosa semejante que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Eso 20, del 4 al 5. Pero a muchos discípulos se les cambió muchos nombres de dioses falsos, se les puso los nombres de los discípulos, se identificaron, con los apóstoles se identificaron y dejaron de ser intercesores ante Júpiter para ser supuestamente intercesores ante el Padre Celestial. Y dice la Biblia que ese poder ya estaba profetizado y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hay un credo cristiano antiguo que dice, oh Dios omnipotente, tú has creado el mundo por medio de Jesucristo y has señalado el sábado en memoria de la creación. El libro es un libro antiguo, Creo de los Apóstoles, el libro
7, sección 2. Nos fue dicho, dice también la historia, nos fue dicho por Eusebio, que Constantino, a fin de recomendar la religión a los paganos, le transfirió los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados por sí mismos. O sea que Constantino fue encargado de pasar muchas cosas al mismo cristianismo, al nuevo cristianismo, al cristianismo apóstol. Eso está en el desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Durante esta época de compromiso, el día pagano del sol reemplazó el sábado bíblico. Entonces, según Arthur P. Stanley dice, hablando de Constantino, monedas llevaban la letra del nombre de Cristo por un lado y por el otro la figura del Dios Sol, como si no se atreviera a abandonar el apoyo del brillante luminario. Historia de la Iglesia Oriental o de Oriente, página 184. Así que la historia revela lo que estaba ocurriendo. Éxodo 20:11, sabemos nosotros, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado, que es el sello de Dios, fue opuesto a la marca de la bestia. El sello tiene el título, tiene el nombre y tiene el territorio. Entonces, el sábado tiene el nombre, el título, que es el Señor tu Dios. El Señor tu Dios, título Dios. El Señor Jehová, podemos decir el nombre, y el territorio, los cielos y la tierra. La retención del antiguo nombre pagano, dies solis o día al sol, llamado en español domingo, es en gran medida propiedad de la unión del sentimiento pagano y cristiano, en el cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable Día del Sol. Historia de la Iglesia Oriental, página 184. Así que nosotros vemos cómo fue ocurriendo esto en la época del segundo sello, el segundo caballo. Y bendijo Dios el día séptimo, le santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado no es negociable, identifica a nuestro Creador. Y en Ezequiel 22:26 ya estaba profetizado que esto ocurriría. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Tal como está profetizado en Ezequiel, ocurrió en esa época. Entonces este caballo negro tuvo su apogeo entre el año 323 y el año 538 de nuestra era. Una fe comprometida, lo cual es el tercer sello. Dice entonces la palabra de Dios, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí uno en caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, por nombre muerte, y el Hades. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Los nuevos cristianos, dice la historia, los nuevos cristianos eran tanto en pensamiento como en hábitos, lo mismo que los antiguos paganos. Su surgimiento en la iglesia no destruyó el paganismo, por el contrario, hordas de paganos, bueno, me imagino no arrepentidos y con las mismas prácticas, hordas de paganos bautizados. Significaba que el cristianismo había diluido las energías morales de la cristiandad hasta el punto de la impotencia. Siglos de cristiandad, una historia concisa, página 58. Entonces, caballo amarillo fue una fe muerta. Entonces, la unión de iglesia y Estado ocurre. Dice, la cristiandad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristiandad, como existió en la era oscura, podría llamarse el paganismo bautizado. Historia de la Iglesia del segundo siglo, capítulo, sección 7. Así que los concilios y los decretos de la Iglesia tomaron el lugar de la palabra de Dios. O sea que las cosas ahora se iban a hacer no lo que decía la Biblia,
sino lo que decían los concilios y los decretos. Por eso todos los que se preparan para sacerdote estudian todos los concilios y todo lo que hicieron. Si yo voy a hablar acerca, intercambiar con un sacerdote, primero que todo, encuentro que el sacerdote es bien sincero porque ellos no se basan en la Biblia, ni puedo argumentarle con la Biblia porque ellos se basan en la autoridad de la iglesia. Así que el Estado y la iglesia se unieron para perseguir a aquellos que permanecieron de parte de Dios, que permanecieron firmes en la verdad bíblica. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos para comprometerse? Las tradiciones, las penitencias, las indulgencias, aún las indulgencias hasta las vendían a veces bien caras, imágenes, jerarquía eclesiástica, sacramentos y dogmas humanos. Todo esto tomó el cristianismo bíblico y lo convirtió en un cristianismo popular o apóstata. Al punto de que en muchos países, como en Colombia, el cristiano se define que somos cristianos por la gracia de Dios. Cualquiera es cristiano. Cualquiera que nace es cristiano y si lo bautizan de pequeñito, pues ya pasa a ser cristiano. La iglesia quedó desfigurada. No era la misma que Jesús fundó. La iglesia medieval en el siglo XIII colocó a la Biblia en la lista de los libros prohibidos y se prohibió su lectura. Caballo amarillo. Entonces el caballo amarillo es del año 538, el 1400, el cual es el cuarto caballo, el último de los cuatro caballos. Una fe muerta es el cuarto sello. ¿Cómo se corrompió el cristianismo? Vamos a hacer un análisis de la corrupción del cristianismo. Aquí vuelve a aparecer el versículo de que el libro está, de que está sentado, tiene el libro con sus 7 sellos. Se pregunta, ¿quién es digno de desatar sus sellos? No se encuentra ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni abajo de la tierra poder abrir el sello, ni aún mirarlo. Y dice el apóstol, yo lloraba mucho porque no se había hallado alguno, ninguno digno de abrir el sello, el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos lo consuela aquí y le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido y él puede desatar esos sellos, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y entonces dice que ellos oran también de que el Señor los ha rescatado, que el Señor es digno de recibir el poder y la gloria. Y dice que el número de quienes servían al Señor eran millones de millones y decían, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces tenemos como resumen que hay un primer jinete, otro segundo jinete, un tercer jinete. Son periodos de la iglesia desde que se fundó hasta en los años 1400. Entonces tenemos el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Son los 4 jinetes y cada uno de ellos tiene una característica y en la historia se pueden identificar a través de los años y con acontecimientos que ocurrieron. Entonces, pasos para comprometerse. Ya hemos dicho que eran las tradiciones, las penitencias, las indulgencias, las imágenes, la jerarquía cristiana, los ornamentos humanos que llevaron a la iglesia a ser una iglesia popular, una iglesia pagana, cristiano-pagana, impuesta en el imperio, por el imperio romano. ¿Sería la verdad de Dios derribada para siempre? Es la pregunta. Y la respuesta la encontramos que Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios siempre a través de la historia, aún en momentos en que había una apostasía total en el mundo, Dios siempre buscó a alguien y alguien atendió el llamado del Señor. En este caso, la luz de la verdad penetraría a las tinieblas. Y el apóstol Pablo dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Nosotros vemos a veces la actitud de las personas, que hay gente que no le importan las doctrinas. Y hoy en día lo importante es el número y no la calidad. Por eso, desafortunadamente, en muchos lugares del mundo, después del año 2000, que la gente estaba esperando ese año, y aunque muchos adventistas no sabían que Cristo no venía en el año 2000, luego del año 2000 para acá, los mensajes proféticos ya se dejaron de
de predicarse. Ya no se predica mucho estos temas. Lo que se predica es casi emocionar a la gente para que haya más números. Pero es importante que contendamos con la verdad y la enseñemos a los demás todo lo que ocurrió. Así que por allá en un lugar, un hombre llamado Waldo, Pedro Waldo, empezó a predicarle a las personas y estaban en un pequeño caserío, escondido en la montaña. Y allí se dieron cuenta, de ahí tuvieron que huir. Fue necesario huir y después lo hicieron en cuevas por ahí escondidos. Copiaban y escribían la Biblia a mano. El libro prohibido lo hacían a mano porque era prohibido tener la Biblia o leerla, pero ellos están ahí fieles al Señor, mostrando en esas cuevas y enseñando que lo importante de todo, la base de la fe era la Biblia. Así que Waldo, eso es lo que enseñó. Allí vemos nosotros que se han descubierto mesas hechas de piedra en cuevas donde han encontrado evidencia de la existencia de los valdenses, que llaman valdenses por Waldo. Los valdenses creían en la Biblia y solo en la Biblia. Así que la fe de Jesús es la verdad restablecida. En el abismo, en lo más bajo vemos el cristianismo popular apóstata de la edad oscura, que llegó hasta los 1400, que tuvo 1400 años. Entonces, esos 1400, hasta los años 1400 estuvo la verdad oscura, el abismo, la mayor decadencia moral, hasta los años 1800, cuando el Señor empieza en un proceso a establecer la verdad. Primero aparece, termina de establecer la verdad en 1800, empieza en 1400. En los 1400 aparece Waldo, en el siglo XIV o XV, y Waldo empieza a predicar que la Biblia, que no es lo que diga la Iglesia Católica, la Iglesia Popular, sino en la Biblia. Empieza Waldo. Y entonces después, aquí nosotros vemos la Biblia, luego aparece John Hus, un checoslovaco, ahora se unieron a las naciones, pero antes la nación checa, creyente, estudió la Biblia y enfatizó la obediencia. O sea que la obediencia es importante, como fruto de ser salvos, por supuesto. Bueno, algunos creían que la obediencia era para ser salvos, pero por mucho tiempo, pero después se descubrió que no, que la obediencia es fruto de ser salvo. Así que la iglesia romana lo quemó en la hoguera el 6 de julio de 1415 por leer la Biblia y seguir sus enseñanzas. Eso fue lo que tuvo que pagar este hombre. Y entonces ahí en Praga queda recuerdos de lo que ocurrió, hasta una estatua de John Hus allá. Y entonces fue martirizado por la fe y él murió en la hoguera. Y cuando murió en la hoguera, la historia dice que él murió cantando. Y no solo cantando, sino que él hizo una declaración allí. Muchas personas, muchos murieron así. Pues esto donde los conocidos que tenemos, que fueron martirizados por la iglesia popular, o sea, la iglesia católica, la única que gobernaba. Y él murió, dice la historia, cantando. Fue sacrificado, quemado el 6 de julio de 1415. Entonces, él dice, mientras era quemado, John Hus declaró, soy movido por la obediencia a Dios. Entonces, en este análisis teológico a la historia, encontramos de que Hus introduce la obediencia. Waldo la Biblia, Hus la obediencia. Entonces, otro muy conocido, él iba caminando y apareció una tormenta. Y en esa tormenta, él dijo que si la patrona de su país lo salvara, él iría a un monasterio y él le oró a Santa Ana, patrona de Alemania. Entonces nosotros sabemos que Santa Ana pues no puede hacer nada, que los muertos nada saben, pero fue Dios el que lo usó a él. Así que Martín Lutero descubrió que la salvación es por gracia. Fue a ese monasterio para convertirse a sacerdote, agradeciendo según a Santa Ana por haberlo librado de la tormenta. Y allá había que todo era igual, pues aquí todo igual, yo siento lo mismo que afuera. Entonces cogió un látigo, un rejo de esos que hacen con cuero de vaca y se golpeaba y se martirizaba a ver si eso lo hacía como sentir algo espiritual, algo que a él le faltaba. Pero leyendo la palabra de Dios encontró unos mensajes muy importantes allí en Wittenberg, Alemania.
los versículos que le llamaron la atención fue: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos estos versículos llegaron a su mente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aunque por mucho tiempo, pues la gente que llegó a conocer la verdad llegó a ser bien legalista hasta 1888. Nosotros sabemos de que la salvación es gratuita. El ser humano no puede hacer nada para ser salvo. Lo único que puede hacer es aceptar a Cristo en sus vidas. Otros versículos que llegaron a él lo llevaron a identificar que la salvación es solo a través de Jesucristo. En los pasillos llegaba el eco de estos versículos a este párrafo, y entonces él escribió su famosa 90 tesis y la colocó allí. Al principio este es una especie de monumento que está allá en la universidad donde él estaba, en ese monasterio, y entonces él llegó a pensar que él podría cambiar la Iglesia Católica, pero por lo menos él introdujo la gracia. La salvación es por gracia. Entonces tenemos ahora la Biblia, la obediencia y la gracia. La palabra de Dios dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Muchas cosas Cristo les pudo decir, claro, pero eran hombres pescadores que solo se van a sacar pescado y venderlo, como el perfume de la rosa del mar, cosas así. Pero eso es lo único que ellos pueden hacer con el pescado. No se van a hacer más nada. Y Jesús no podía, es como hoy en día. Hay cosas que, por ejemplo, yo no las predicaría en un púlpito, porque confundiría mucho todo eso. Pero son cosas profundas que están en la palabra de Dios, que hay algunos que todavía no las pueden captar. Necesitan una madurez espiritual para recibirlas, porque muchas veces hay muchas tradiciones que son contrarias, ¿no?, a lo que dice la palabra de Dios. Así que fue lentamente. Así ahora en Ginebra, Suiza, aparece Juan Calvino y él introduce el crecimiento cristiano. Es importante crecer. Entonces él impulsaba la oración, el estudio de la Biblia y la santificación de Dios en el cristiano. Y lo introduce, ya el estudio de la Biblia estaba, por supuesto, pero él enfatiza la oración y el crecimiento del cristiano. Aquí vemos una estatua que hay allá en Europa de... Entonces, en 1555, Calvino introduce el crecimiento. Entonces tenemos Biblia, obediencia, gracia y crecimiento. Entonces, unos hombres llamados anabaptistas empezaron a enfatizar lo que dice la palabra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que el Señor allí enfatiza, los anabaptistas enfatizan el bautismo, y el bautismo bíblico nosotros sabemos que es un bautismo por inmersión. El bautismo bíblico es por inmersión. Entonces, en los 1650, los anabaptistas introducen el bautismo, y ahí, entre paréntesis, se puso ahí que es un bautismo por inmersión, ya que los católicos han cambiado el bautismo y se hacía rociándole agua a los niños en la cabeza. John Wesley y Charles Wesley llamaron a la iglesia a la santidad. Entonces eran unos hermanos muy predicadores, ¿sí? Y llamaron a la iglesia a la santidad. Ellos introducen en 705 la importancia de la santidad. Lógicamente que hay mucho debate con respecto a la santidad. Hay gente que dice que el santo, pues el que no peca, y que la santidad viene de la obediencia, pero realmente la santidad bíblica es la presencia de Dios. No hay nada que pueda santificar sino la presencia de Dios. Así que luego un sacerdote chileno, católico, tuvo una experiencia que los otros que ya mencioné también la tuvieron. Dios les tocaba en el corazón a este sacerdote católico, le tocó en el corazón de que Cristo venía. De la misma manera, Edward Irwin en Inglaterra sintió lo mismo. Y de la misma manera lo sintió Johann Becher en Alemania. Sentía lo mismo, de que Cristo viene por segunda vez. Y aquí en los Estados Unidos, Guillermo Miller o William Miller tuvo la misma sensación en la misma época. Eran llamados. Y entonces
quien atendió a ese llamado fue Guillermo Miller. Dios lo levantaría usando Miller. Dios levantó un grupo proclamando la segunda venida. William Miller o Guillermo Miller estaba participando como militar en la guerra civil que se ha desatado en esta nación. En esa guerra civil entre el norte y el sur para abolir la esclavitud entre tengo que nombrarlo, la derecha y la izquierda para abolir la esclavitud. Y entonces, ¿qué ocurre? Él llega a la iglesia, al templo, allí en West Hampton, en el estado de Nueva York. En esa iglesia bautista él llegó y vea que el diácono casi ni podía leer y vea que la gente no era como muy preparada y él siente como un deseo de pasar adelante y leer la Biblia y así empezó a hacerlo. Y luego él desarrolló leyendo el libro de Daniel las profecías y él hasta se imaginó y dibujó unas bestias para predicar el evangelio. Bueno, las bestias vemos que son un poquito más feitas de las que yo uso, pero él, o las que usamos hoy en día, pero él desarrolló y estudió la profecía. Dios lo estaba usando y él empezó a viajar a Boston y en algunas iglesias lo empezaron a aceptar. Él aceptó invitaciones para predicar y predicar acerca de la venida de Cristo y él estaba siendo usado por el Señor para aportar una parte al restablecimiento de la verdad, y lo cual es la segunda venida. Entonces, en 1844, Miller introduce la segunda venida. Ya nosotros sabemos que había una exactitud con respecto a la fecha, pero una equivocación con respecto al evento, y que Dios le mostró a Edson le mostró el Señor de que él vio en especie de visión que Cristo estaba completando otro periodo de su obra. Algunos creen de los que creen que el santuario del cielo tiene los compartimientos, de que Jesús estaba pasando al segundo compartimiento. De los que no creemos, que nos bajamos estrictamente en lo que dice la palabra de Dios, que no creemos que hayan dos compartimientos en el cielo, que simplemente otras características de la obra de Cristo están iniciándose en 1844, como es el juicio investigado. El hecho es que aquí nosotros podemos ver personas que Dios usó a través de la historia, paso por paso, el Señor restableciendo las grandes verdades. Así que, entonces dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos mileristas que esperaban la venida de Cristo dijeron, pero también hay que, los mandamientos de Dios están vigentes. Entonces, introducen la salud, introducen el santuario, introducen el sábado y el estado de los muertos. Entonces, el movimiento adventista, entre 1844 y 1862, ellos introducen el sábado, el estado de los muertos, el mensaje de salud, digo bíblico, no solo lo que dice la Biblia, y el santuario. Entonces, vemos nosotros como todas las verdades, si analizamos todos los aspectos de la mano izquierda de lo que hicieron, era algo que estaba entre la iglesia primitiva, estaba dentro del caballo blanco de fe pura, estaban todo esto. Se fue restableciendo lo que los tres últimos caballos fueron, señaló la profecía a través de los caballos, como la fe, las cosas se fueron por tierra, echan por tierra la verdad, ese movimiento. Así que le tomó al Señor 400 años para restablecer la verdad, desde los años 1400 hasta los 1800, para esta última generación que ha de esperar a Cristo, que ha de esperarle en gloria a Cristo Jesús. Así que la verdad fue echada por tierra, pero la Biblia dice en Daniel 8:12, dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, hablando del poder romano. Cristianismo bíblico, que está en la cima por toda esta introducción de cosas que no están en la Biblia, que vienen del paganismo, llegó a hacer que el cristianismo fuera un cristianismo popular o apóstata. Pero el Señor, en su divino amor y en su divina misericordia, levantaría un pueblo a través del tiempo que le llamen: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Esta profecía muestra que todos estos hombres que he mencionado y nosotros somos llamados a ser reparador de portillos, y fue a través de generaciones que esto se hizo. O sea, el cristianismo apóstata, pagano, papal o apóstata de la era oscura de los años 1400,
llegó a ser diferente porque se empezaron estas personas usadas por Dios a restablecer verdades que fueron pisoteadas hasta llegar a la cima de lo que hoy nosotros conocemos. Entonces ahora viene la pregunta: ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? Primero, después de que toda la verdad fue echada por tierra y solo existía la iglesia papal o apóstata o católica y apostólica romana que conocemos, ella se dividió. Cuando el Imperio Romano se dividió, la parte oriental del imperio se convirtieron en ortodoxos. Se divide el imperio, se divide la iglesia católica. La mayoría, por supuesto, es católica, pero muchos ortodoxos. Aparecen los ortodoxos. Luego, en conflictos que hay entre el Vaticano y los ingleses, los ingleses dicen, pues nosotros vamos a tener nuestra propia religión. Bueno, no sucedió así como digo yo, ¿no? Pero tiene su forma en que sucedió, y están los anglicanos. Ahí ya vemos tres, porque hay tantas denominaciones, tantas iglesias. Conflictos entre personas, conflictos entre gobiernos, conflictos entre corrientes de pensamiento. Entonces ahí tenemos esos tres, que no son muy diferentes en sí, ellos tres, que salen de la iglesia romana. Entonces, muchos valdenses que aceptaron la Biblia, algunos valdenses, corrientes de valdenses, aceptaron la obediencia que predicó Hus, que había que obedecer a Dios, que era parte de que había que obedecerlo, y algunos valdenses llegaron a ser husitas. Los otros quedaron valdenses. La Biblia, pero nada de obediencia. Viene Martín Lutero, introduce la gracia. Muchos husitas y valdenses, algunos de husitas y valdenses, y quizás anglicanos, católicos, ortodoxos, aceptaron las enseñanzas de Martín Lutero y se formaron los luteranos. Los que quedaron ahí con sus creencias, pues siguieron más. Ahí se fue dividiendo. Entonces viene Calvino, enseña acerca del crecimiento, de la oración, de la santidad, y muchos de los de abajo aceptan eso, y algunos luteranos, entonces se forman los presbiterianos. Aparecen los anabaptistas. Muchos de los de abajo aceptaron lo que decían los anabaptistas, otros siguieron en sus creencias, y entonces aparecieron los bautistas. Los anabaptistas, ellos fueron los que fundaron los bautistas. Luego John Wesley con la santidad, los otros no aceptan, y aquí se forma la iglesia metodista. Entonces, en la época de Guillermo Miller, aceptando la segunda venida, muchos de los de abajo aceptaron, otros no, y aparecen los mileristas. Cuando viene el movimiento adventista y aparece el sábado, el estado de los muertos, la salud y el santuario, uno de ellos, principalmente William Miller o Guillermo Miller, no aceptó el sábado, al punto de que hasta escribió un libro titulado El sábado, una fábula judía. Yo me leí ese libro, él lo escribió, tiene un libro, pues yo por curiosidad en la biblioteca dije, pero él no tiene capacidad en el contexto para conocer la verdad y aceptar el sábado. Y lo vamos a ver en el cielo, según dice la sierva del Señor, que en visión le fue mostrado, y ella vio que Miller iba a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque era una verdad que para él no era tan popular, y él no llegó a conocerla ni entenderla. Por eso en el cielo se verán muchas sorpresas. Así que el movimiento adventista que introduce el sábado, pues nosotros lo tuvimos a Joseph Bates, como dicen en español, a José Bates. Entonces le atribuye a él y a otros. Entonces ya viene este mensaje. Hasta aquí donde vamos nosotros. Dios no hará por culpable al inocente. O sea que hay personas que no tuvieron la suficiente luz, pero otros la rechazaron, la entendieron y la rechazaron. Entonces, los que descubren todo esto, los que aceptan todas estas verdades, la Biblia, la obediencia, el crecimiento, el bautismo, la santidad, la venida de Cristo, el sábado, el estado de los muertos y el santuario, estos forman lo que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué ocurre? Los adventistas del séptimo día son un restaurador de portillos, porque continúan restableciendo los portillos, ¿sí? Los adventistas del séptimo día es una iglesia profética, estaba profetizado, ¿sí? Y aceptan las verdades del Señor. Muchos de las otras iglesias, muchos bautistas se volvieron adventistas, muchos mileristas y metodistas y de otras fe, llegaron a ser adventistas del séptimo día. Así que desde ese lugar de donde el cristianismo bíblico cayó a ese abismo,
el Señor a través de los siglos y el tiempo fue restableciendo la verdad, y nosotros somos privilegiados al pertenecer a ese pueblo. Los mandamientos de Dios son una protección en el sentido del conocimiento. El poder lo realiza Jesús. La Biblia dice acerca en Oseas, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento es importante. Y si todo el mundo siguiera los mandamientos de Dios voluntariamente porque están entregados al Señor, protegerían cualquier comunidad, porque no habría necesidad de policía. Policías perderían el trabajo porque nadie estaría robando, como ocurrió en Kinney, Texas, donde nosotros fuimos, que los ancianos de la iglesia eran los policías, de todas las dentistas eran en Kinney, Texas. No sé si ahora sea igual, pero el hecho es que los mandamientos de Dios son una protección. Y la semana de la creación nos muestra todos los días de la creación y llega hasta el séptimo día. El Dios bendijo y santificó el día de reposo, el sábado santo de Dios, el séptimo día de la semana. Pero los hombres lo rechazaron. Y aquí nosotros vemos el brillo del recuerdo de un Dios creador. Está en todos estos versículos que nos hablan del sábado. Génesis, Éxodo, Isaías, Ezequiel, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Isaías. Este es la base de guardar el sábado. Son todos esos versículos. Por otro lado, el sábado es mostrado con esos versículos desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. De Génesis lo muestra en el Edén perdido, que se perdió, y Isaías dice que será de sábado en sábado. Lo muestra en el Edén restaurado. Pero el templo dominical tiene estos versículos que hablan del primer día, pero nunca dice ahí que hay que guardarlo. Ni habla de que Dios lo estableció, ni está relacionado ninguno de estos días con el domingo, el primer día de la semana. Ahora, ustedes pueden ver en la barra de la derecha, se incluye allí Apocalipsis 1:10, pero hay bastante controversia acerca si ese versículo se refería al primer día de la semana o si se refería al sábado. Porque cuando dice Juan, yo estaba en el día del Señor. Algunos toman como el contexto que como el Señor era el emperador, era el Papa, el emperador, vamos a decir, y el día de ellos era el primer día de la semana. Y dicen, no, ahí se refería al primer día de la semana. Pero yo creo que él podría estar en oración en el día del Señor el sábado, ¿sí? Entonces, de la manera, vamos a decir, se coloca o permito que parezca ese versículo allá a la derecha, porque algunos creen que se hablaba acerca del emperador. Pero si es acerca del emperador, ahí no está diciendo que hay que adorarlo, ni hay que guardarlo, o sea, el primer día de la semana. Así que el templo dominical solo está basado en la tradición. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el día de oración, el día que el Señor santificó es el domingo. No hay uno solo. Así que los reparadores de portillos llegan y reparan la brecha en el muro de protección moral, y ellos restablecen a través de restablecer la verdad completamente, y por último, la brecha, que es el día de reposo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para mantenerlo santo. Entonces, un pueblo que restablece y le obedece al Señor, no cuestiones de hombres, sino a Dios directamente. La verdad o la tradición. Tú escoges hoy los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de hombres, la Biblia o la tradición. Muchas tradiciones pueden ser bonitas, como el Día de la Madre, por ejemplo, pero hay muchas tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Y aún dichos o tradiciones que las personas guardan hoy en día, que son pequeños detalles, pero que realmente no están de acuerdo en la Biblia, no deben de ser adoptados ni seguir por ninguno de esos. Y el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquellos que en los años 40, en los años 1840, todas estas iglesias que participaron en el restablecimiento de la verdad, al rechazar las verdades eternas, entonces continuaron siendo apóstatas. Entonces, así que los tuyos se edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación se relevantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Si retrajeres del día de reposo de hacer tu voluntad en mi día santo y le llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. El Apocalipsis pues nos ha presentado, nos identifica al pueblo de los últimos días. La palabra de Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. O sea, Jesús citó los mandamientos para este hombre, pero él le tenía preparado para el final, para mostrarle que la salvación realmente era por Jesús. Y le dijo, todo eso lo he hecho. Ah, entonces ven, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, porque la salvación es siguiendo a Jesús. Un pueblo que con voz de trompeta anuncia el juicio y la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos como resumen los temas más importantes, la falsedad de Satanás y la verdad de Dios. En cuanto a autoridad, la falsedad de Satanás, que son los concilios de la iglesia, lo que hay que seguir. La verdad de Dios nos dice que es la palabra de Dios. En cuanto a la oración, la falsedad de Satanás dice que a través de las imágenes o el frenesí, que hay gente que grita, se tira, se golpea, entonces Dios así lo va a escuchar, según ellos. Pero la verdad de Dios dice que es a través del Espíritu Santo. La salvación, la falsedad de Satanás es que por obras humanas, la verdad del Señor es que es por la gracia de Cristo. En cuanto a la intercesión, la falsedad de Satanás nos dice que es a través de un sacerdote, la palabra de Dios nos dice que es a través de Cristo. La adoración, la falsedad de Satanás dice que debe ser el domingo, la verdad de Dios dice que es el sábado. Temas en cuanto a importantes, la muerte, dice que el alma es inmortal, la falsedad de Satanás, la palabra de Dios dice que es un sueño. En cuanto al bautismo, la falsedad de Satanás que es rociando agua o tirando pétalos de rosas, como en algunos, o levantando la mano solamente, y la verdad de Dios nos dice que es por inmersión. En cuanto a la salud, la falsedad de Satanás dice que la ley fue abolida. La ley de salud del Antiguo Testamento fue abolida, y la verdad de Dios es que es eterna. Las cosas dañinas de ese entonces que Dios dijo claramente son iguales de dañinas hoy. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, finalizando, millones de hogares buscan a Jesús y desean saber cómo expresarle su amor. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo opera eso? Esas son las cosas más complicadas de la Escritura, por las tradiciones, pero la palabra de Dios dice, quiero sentir, o sea, si una persona quiero sentir el amor del Padre, la manifestación de Jesús. La palabra de Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y de qué manera se manifestará el Señor? La oración del cristiano convertido es: Jesús, te amo lo suficiente para aceptar la verdad restaurada. Dame tu poder hoy para amarte en mi corazón y mis acciones. Quiero ser de ti un hijo obediente. Que Dios le bendiga. Amén.